Bueno, otra vez recordarles que cuando estamos aprendiendo alemán vamos a tratar de ir practicando con estas habilidades, ¿ok? Entonces recordar que dentro de las diapositivas o lo que vamos a ir viendo hoy, vamos a ir tratando de ir como practicando ambas cositas, las tres cositas. Ahí tanto no vamos a hacer lesson porque todavía no estamos como con esa chance, pero vamos a tratar de ir practicando tanto schreiben como hören y como un poquito de sprechen, ¿ok? Expressions. Lo siguiente es si de casualidad tienen alguna duda o algo más que quisieran saber. ¿Sí? ¿Tienen alguna duda sobre el tema 1 o el tema 2? Antes de que sigamos, pues hora de tratar de ver cómo estamos, en dónde se sienten, cómo están, si quieren saber algo en específico que revisaron y que no entendieron. Creo que no. Muy bien. Esto que dice acá, bueno, wie kann man in Unterricht fragen, significa cómo podemos preguntar durante la clase, ¿sí? Porque la idea es ir ya tratando de cambiarnos del español y empezar a hablar un poquito el alemán un poco más fluido, ¿sí? Entonces, bueno, Entschuldigung, ich habe eine Frage. Disculpa, tengo una pregunta. Bitte, wiederholen Sie. ¿Podrías repetir, por favor? ¿O podría usted repetir, por favor? Was bedeutet das? O sea, ¿qué significa eso? Was bedeutet das Wort? Podemos decir, was bedeutet das Wort? ¿Qué significa esa palabra? Was bedeutet der Satz? ¿Qué significa la oración? Wie heißt das auf Deutsch? Esa ya la sabíamos. ¿Cómo se dice tal palabra en alemán? Bitte buchstabieren Sie. Por favor, deletrea. Eso también ya lo habíamos comentado. Bitte langsam. Por favor, un poco más lento. Bitte sprechen Sie langsam, por favor. Trata de hablar un poco más lento, que eso lo podemos usar también mucho allá en alemán, perdón. Y bitte sprechen Sie nicht so schnell, ¿sí? No hables tan rápido, por favor, no hables tan rápido. ¿Okay? Muy bien. Como es costumbre, vamos a traer un poquito de cultura alemana, la parte de nuestra cultura. Hace poquito, el 3 de octubre, se celebró el 33 aniversario del Wiedervereinigung o de la reunificación de Alemania. Sabemos que antes estaba dividida, o después de la guerra, estuvo dividida un ratito en una parte del occidente y una parte del oriente. Sí, occidental-oriental. Y bueno, nada, la palabra que quisiera que aprendiéramos el día de hoy es esa, die Wiedervereinigung, ¿ok? Que significa la reunificación, ¿ok? Un poquito para irnos adentrando, no sé si conocen esta película, pero se los recomiendo súper full para tratar de ir como tratando de entender un poco esto y narra de esta historia, de cómo, quizás cómo estaba viendo la gente del occidente, cómo estaba viendo la gente del oriente, de Alemania en ese entonces, cuando ocurrió pues la caída del muro de Berlín y todo este poco de cosas, ¿ok? Se llama Goodbye Lenin, cuando tengan chance la pueden buscar. No sé exactamente qué plataforma está, pero si no la pueden descargar y ver, ¿ok? Muy bien, ¿qué vamos a aprender en esta clase? Vamos a aprender un poquito de profesiones, vamos a revisar a ver si se hicieron nuestras oraciones sobre las profesiones y aquí es donde vamos a empezar a practicar un poquito esto de la habilidad de escribir, ¿ok? Porque pues vamos a empezar por pequeñas oraciones, pero ya también tendríamos que ir poco a poco progresando un poco también en el hecho de ir haciendo como pequeños párrafos también. Vamos a aprender sobre los números, pequeñas preguntas sobre cómo dar nuestro número de teléfono, hablar de nuestra edad, nuestro día a día. Y un poquitito más sobre verbos tanto regulares y irregulares. Vamos a repasar un poco como la conjugación de los verbos regulares y un poquitito sobre unos verbos irregulares, ¿ok? Y en la parte del Sprechen vamos a ir entrenando un poquitito la parte de presentarse a sí mismo y ya mañana podríamos hacer un chance de presentar a las demás personas, ¿ok? Entonces, ¿cómo preguntarnos? Esto es una de las varias formas que existen de preguntarle a alguien qué hace en su profesión del día a día. Una puede ser, was bist du von Beruf? O was sind Sie von Beruf? Okay. Yo escogí esto porque me parece bastante práctica. Was machst du beruflich? Okay. ¿Qué haces
en tu profesión, en tu día a día, ¿ok? Ich bin, y cuando nosotros respondemos vamos a decir así tal cual, ich bin, tarará, von Beruf, ¿ok? Entonces podemos, aquí hay unas cuantas profesiones que vamos a repasar. El médico, pues der Arzt o die Ärztin, si lo decimos en masculino o femenino, ¿ok? Recordemos que la diferencia para aclarar en cuanto a géneros, simplemente tomamos la base y colocamos una I y una N y de esa forma pues vamos a aclarar que estamos hablando de una mujer, ¿no? Siempre se hace así. Solo en pequeñas excepciones cambia el nombre completo, ¿sí? Por ejemplo, cuando estamos hablando de enfermeras, se dice Krankenschwester, y cuando estamos hablando, por eso lo vamos más adelante, ¿sí? Cuando es enfermero, pues se dice Krankenpfleger, no se dice Krankenschwester, ¿no? Suena muy extraño, ¿ok? Entonces, médico, vamos a repasar de nuevo, dice der Arzt o die Ärztin, si estamos hablando de la médico. ¿Okay? Der Lehrer o die Lehrerin, si estamos hablando de un profesor, una profesora, ingeniero o la ingeniera, de ingenieur o die Ingenieurin. Bien, der Architekt o die Architektin, creo que eso está bastante fácil. Der Anwalt o die Anwältin, si estamos hablando de que es abogado o abogada. Der Schauspieler o die Schauspielerin, si estamos hablando de actores. ¿Okay? Der Polizist o die Polizistin, si estamos hablando de una persona que policía de profesión. Der Künstler o die Künstlerin. Esto sí es un poco más amplio, ¿no? Incluye cualquier tipo de artistas. Entonces, como artista, pues de una forma muy, muy amplia, es decir, ¿okay? O muy genérica, se podría decir así. ¿Okay? No habla como del ámbito de que soy artista porque soy actor, soy artista porque soy, no sé, canto, bailo, sí, como muy genérico, ¿ok? Si hablamos de una persona que es reportera o reportero, decimos de journalist o die Journalistin, ¿ok? ¿Tienen alguna duda cuanto a pronunciaciones o cómo leer? Pues lo podemos aclarar, pueden levantar la mano, podemos ir aclarando, ¿ok? Como ya les había comentado, si decimos enfermera o enfermero, van a ser bastante diferentes. Vamos a decir de Krankenpfleger o die Krankenschwester, ¿ok? Cocinero, der Koch o die Köchin. Por favor, no confundir con der Chef o die Chefin, porque de eso estamos hablando de cuando estamos refiriendo a alguien que no es nuestro jefe, ¿ok? Por ejemplo, decir meinen Chef, estoy hablando de mi jefe, ¿ok? O meine Chefin, ¿ok? Otra que está aquí, la persona que baila o se me olvidó cómo se dice en español. Bueno, una persona que baila es der Tänzer o die Tänzerin, ¿ok? Una bailarina o un bailarín. Odontólogo u odontóloga, der Zahnarzt o die Zahnärztin, ahí porque una Umlaut, perdonen allí, es Zahnärztin con Umlaut, ¿ok? Der Präsident, si estamos hablando de un presidente, die Präsidentin, si estamos hablando de un presidente que sea una mujer, ¿ok? Y si estamos hablando de un veterinario, der Tierarzt o die Tierärztin, ¿muy bien? Muy bien, estamos hablando de nuestro día a día sobre esto y cómo puedo decir que yo trabajo como una profesión. Otra forma de decirlo es ich arbeite als. ¿Okay? Entonces, zum Beispiel, conmigo pues sería ich arbeite als Ärztin, ¿sí? Ich arbeite als Polizist. Podemos colocar ahí cualquier profesión. ¿Okay? Als es una preposición, ya poco a poco vamos a seguir como que aprendiendo. Pero digamos que hay verbos con los que podríamos correlacionar ciertas preposiciones o con los que podríamos decir se usa de esta o de esta forma, así como la vez pasada que estábamos aprendiendo a presentarnos, decíamos, por ejemplo, ich komme aus, ¿sí? No se dice ich komme in, ich komme von, ¿no? Simplemente utilizamos esa preposición y nos va a decir, como cuando decimos yo vengo de, ¿no? Es la misma forma, ¿ok? Entonces aquí hay un ejemplo. Ich arbeite als Käuferin bei IKEA. Käuferin es una persona que vende, ¿ok? Trabajo como vendedora en IKEA. IKEA es un centro donde se compran muebles y esas cosas súper, súper famoso en Alemania, ¿sí? Por eso lo coloqué.
Otra forma de la que podemos decir es cuando estamos trabajando, por ejemplo, en una firma como muy conocida, muy específica. Por ejemplo, si yo digo que yo trabajo en Google, que es algo, o en Samsung, en cualquier lugar de estos, entonces podemos decir también ich arbeite bei, ¿ok? Ich arbeite bei Google, ¿ok? Esta ZB que vemos aquí, no sé si se lo estarán preguntando, pero significa zum Beispiel, ¿ok? Es una abreviatura. Se los voy a escribir por aquí por el chat. Bien. Z.B significa zum Beispiel. O sea, sería, por ejemplo, es una forma de, y tenemos que tenerlo bastante en cuenta porque ahora en adelante siempre lo vamos a ver. ¿Ok? Siempre, siempre, siempre lo vamos a ver. ¿Y cómo puedo decir que no tengo trabajo? Bueno, ich bin arbeitslos. ¿Ok? Arbeitslos. No tengo trabajo. ¿Ok? Vamos a tratar de hacer ahora, en este momento. Déjenme compartirles el link. Está un Jamboard para que vayamos escribiendo nuestras, y bueno, vamos a ir tratando entonces si les aparece el link, vamos todos al Jamboard, por favor. Y bueno, lo que quisiéramos por aquí es tratar de ir como practicando nuestra habilidad de la escritura. Si prepararon las 3 frases, está bien. Si no, pueden ir preparándolas ahorita. Pueden ir preguntando, pueden ir diciendo, ¿cómo puedo escribir esto? Quisiera, o sea, como que tengo esta idea en la cabeza y quisiera aclararla. Estamos aquí para resolver dudas y para enseñar, ¿ok? Bien. Vamos a dar unos 5 minutitos para que puedan ir escribiendo. Yo quiero escribir, voy a ir a ayudarles a ver qué puedo ver. Ahí hay un ejemplo de lo que podríamos estar haciendo. En esta parte de acá, no sé si está viendo la pantalla compartida, la parte de la dirección, ¿sí? Bueno, aquí hay una que acabo de seguir, por ejemplo, una frase correlacionada con el trabajo, ich liebe meine Arbeit. ¿Okay? O si no nos gusta nuestro trabajo, también podríamos decir algo malo, ¿sí? Y hace, por ejemplo, hace Stundenarbeiter, puede ser Stunden, viele Stunden Arbeit. Esto, bueno, esto está un poquito más, no sé qué por lo que yo, está un poquito más, gramaticalmente un poco más compleja, pero esto se podría utilizar. ¿Okay? Ich hasse es, viele Stunden zu arbeiten, por ejemplo. Ok, ich arbeite als biochemisch. Bien. Eso está bastante bien. Daphne, la abreviatura zum Beispiel significa literalmente por ejemplo. ¿Okay? Entonces, siempre que queremos referirnos a un ejemplo de cualquier tipo, vamos a decir zum Beispiel, ¿sí? Entonces, por eso les coloqué así tal cual, como que esta frase es un ejemplo de esto o esta frase es un ejemplo de aquello. Siempre que me van a escuchar diciendo ejemplo de tal cosa, siempre voy a decir zum Beispiel. Y la idea es que pues, poco a poco vayamos aprendiendo también estas abreviaturas, ¿está bien? Hay muchísimas, 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 pero poco a poco las vamos a ir aprendiendo, ¿está bien? Entonces esta sería la primera que vamos a aprender. Y en este contexto es un contexto bastante, bastante fácil de usar. ¿Está bien?
Profesora, una pregunta. Cuando decimos arbeite bei o als, arbeite es como decir algo más formal o algo por decir de una manera no común. Arbeiter es el verbo, ¿sí? El verbo es, recuérdese que cuando construimos una oración siempre vamos a tener sujeto, verbo y predicado, ¿ok? Por ahora esa es como la forma gramatical más fácil en la que estamos trabajando, ¿ok? Entonces, ich arbeite, en la parte de arbeiten es el verbo de la oración, ¿ok? Entonces, también se puede utilizar la palabra Arbeit como sustantivo, ¿ok? Entonces voy a tener déjame escribir aquí. Voy a tener der Arbeit, que lo puedo utilizar como sustantivo, que lo voy a utilizar tal cual en la parte del sustantivo, y voy a tener también arbeiten, ¿ok? Recuérdense, arbeiten es un verbo que en este momento va a ser irregular, pero yo ahorita yo les voy a explicar por qué. Pero la forma de conjugar el arbeit es bastante sencilla. De hecho, en eso ahorita lo vamos a repasar, ¿ok? Entonces, Arbeit. Lehrer, Entonces lo puedo utilizar Lehrer, de estas dos formas, ¿ok? En la Lehrer. oración. Como der Arbeit, y si yo utilizo der Arbeit como sustantivo, siempre lo voy a colocar. Eh, por ahora, sí vamos a hacernos, por ahora Lehrer, solamente la idea de que ese der Arbeit lo voy a colocar al final de la oración, ¿ok? Entonces, por Lehrer, ejemplo, Lehrer. viele Stunden arbeiten Arbeit. ist ein Art o es una partecita, por ejemplo, podríamos decir en español, una parte de mi trabajo, ¿sí? Ein Part meinen Job o de meinen Arbeit, ¿ok? Arbeit. Eso tiene declinaciones y tiene un poquitito más de cosas que pues, ya poco a poco vamos a ir aprendiendo, ¿sí? Pero por ahora saber que estas dos partículas de Arbeit lo vamos a utilizar como Danke. sustantivos y Arbeiten lo vamos a utilizar como Lehrer. verbo dentro de la oración, ¿ok? Y el Arbeiten lo vamos a Dankeschön, Lehrer. acompañar o lo podemos acompañar de Lehrer. estas dos preposiciones diferentes, ¿sí? Esa es solamente una forma. Ich arbeite als, o sea, el trabajo als es como una forma de decir como que yo trabajo como tal persona, ¿sí? Yo trabajo Als. como médico, yo trabajo Ich, no ich sé, arbeite como als. farmacéutico, ¿está bien? Y ich arbeite Lehrer. bei es como para señalar el lugar en el que trabajo, ¿ok? Y el by es como más específico, como cuando trabajamos en una empresa. Se usa más que todo para empresas como muy conocidas, ¿sí? Por ejemplo, les dije que no se me ocurre algo que sea más conocido que Google, entonces hay gente que sí trabaja así como que arbeitet by Google, ¿ok? Ok, ven, ich bin Zahnärztin von Beruf, muy bien. Ich arbeite als Linguistin, muy bien. Arbeite. Ich liebe mein Arbeitsregion. Ähm, ich arbeite als Ingenieur. Okay, muy Ingenieur. bien. Lo único, por favor, recordar que cuando estamos utilizando sustantivos dentro de nuestra oración, siempre van a estar en mayúsculas, ¿ok? Entonces aquí ingenieur, Ingenieur. se lo puedo colocar. Lo único que habría que corregir, esto sería, en alemán vendría siendo un error de ortografía, ¿ok? Entonces, ich arbeite als Ingenieur, tendríamos que colocarle una I mayúscula al inicio de la palabra. ¿Está bien? A ver si hay algún Okay. otro. Ich arbeite als Anwalt. Súper bien. Ich arbeite als Lehrerin, también está muy bien escrito. Ich bin Zahnärztin von Beruf, súper bien, ok. Y aquí hay otra forma de nosotros utilizar la preposición, ok. Ya dentro de poco nos vamos a ir adentrando un poco al mundo de las preposiciones, porque las preposiciones son un poco complejas de ir entendiendo. Esto es como una forma de ir tratando de fijarlo, ¿sí? De cómo lo podemos ir utilizando como curso de nuestras oraciones que vamos a ir formando, ¿ok? Ok. Ay, perdón. No estamos viendo la. Sí, perdónenme la vida. Bueno, de todos modos, todos estamos en el Jamboard y todos estamos viendo el Jamboard, ¿verdad? Sí.
Chévere, vamos otra vez entonces a la presentación. Creo que estuvo bien claro, están súper bien hechas las frases. Parece súper bien, ¿ok? Entonces, ya Right. empezamos con nuestros pequeños pasitos de Right. bebé, entonces ya estamos construyendo frases simples. Lo ideal es ya en la parte Eins, del zwei, ejercicio de decir vorstellen o de drei, presentación única. drei, Vamos a tratar de ir vier, uniendo frases, ¿está bien? fünf, Un poco, ¿ok? sechs, Lo siguiente de lo que vamos a tocar el día de hoy son los números o die Zahlen, ¿ok? die Zahlen. Para las personas que les guste escuchar rock y no se molesten tanto con el sonido de las canciones de Rammstein, les recomiendo la canción Sonne, se llama así. En el inicio o en el intro de la canción no tienen que escuchar completa la canción si les molesta, pero una forma de escuchar bien cómo se llaman, cómo se pronuncian todos los números del 0 al 9 es esto, ¿ok? Se llama Sonne. Pueden escuchar los primeros 30 segundos, que es la parte donde dicen, donde empiezan a contar, ¿ok? Muy bien. ¿Cómo se dice? Bueno, aquí simplemente vamos a empezar a conocer los números, ¿ok? 0 se dice null, 0, 1 se dice 1, eins, 2 se dice 2, zwei, 3 2, se dice drei, 3, 4 se dice vier, 4, 5 se dice fünf, 5, 6 se dice 5, sechs, 6, 7 es 7, sieben, 8 7, es acht y 8, 9 es neun. 9. No sé si alguno de ustedes quisiera tratar de leer conmigo la siguiente fila, por favor. Muy bien, Harry, vamos pues. No importa que te equivoques, ¿ok? Vamos a tratar de ir viendo como ya nosotros hemos estudiado la primera clase del Aussprache, ¿verdad? Entonces vamos a tratar de ir aplicando esas pequeñas reglas y no importa sin miedo que lo vamos corrigiendo, ¿está bien? Dale, pues. El número 10, Es, Zing, Zen, 10. Zen. Zen, Zen. Recuerda que la Z, ¿ok? El, el El, uso es fácil. ok. Ah, El, elf, elf, Svolf, muy bien. 12, Svolf, 12, Svolf, estaba Sherigun, Lege, 12, 13, Sherigun Lege, sí. mi internet está como entrecortado, lo escucho entrecortado. Creo que otra persona fuera, por favorcito. Sherigun. Dice el Pepe. Ya, ok. ¿Dónde me indica dónde no Te me escucho. quedé? Por favor, Lege. Ok. Eh, Zen, el, full. Ok, vamos con el 13, Ya. Titan, 13, Titan, muy bien. 14, 15, 14, 14. aló, ¿me escuchan? Sí, creo que es mi Ah, internet. 15, Ajá, muy bien. 14. Ok. Es el tuyo. Y está preocupado, eso hace el mío. ¿Sí me escuchan bien? Ok. Muy bien. Entonces vamos a ver, una de las cosas que quisiera hacerles notar es que eh, del 0 al 12 tenemos que aprendernos sí o sí en la forma en la que están, ¿ok? En la forma en la que se escribe, en la forma que se pronuncia, en la forma en la que nos duele, ¿ok? Ya del 13 al 19 vamos a tener, es lo que le dicen los team, ¿ok? Vamos a colocar el número del que estamos hablando, por ejemplo, el 3, colocamos try y le añadimos then, que es el 10, y lo colocamos, ¿ok? Entonces, 13, 14, 15. Las excepciones serían el 16 y el 17, porque en vez de colocar sex, vamos a omitir la S y vamos a decir sex, then, ¿ok?
El 17, no vamos a decir 17, sino 17. ¿Ok? 17. El 8, 18. El 18. 18 y el 19 sería 19. ¿Ok? 19. ¿Alguna duda hasta ahora por acá? 13. No. 9. Muy bien. Los números entonces 18. tenemos que aprender una cosa cuando vamos a pronunciar los números del 20, 21, 22, inclusive ya cuando vamos hablando entre 30, 40, 50. Siempre que vamos a decir un número, vamos a colocar primero el que nosotros estamos acostumbrados a decir de segundo, aquí está esquematizado un poquitico mejor. Por ejemplo, cuando decimos 31, en vez de decir 31, si lo decimos literal en español, sería 1 y 30. ¿Ok? Siempre, 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 como tratar de hacer ejercicio. Sí, en vez de decir, no sé, 30 sería rarísimo. ¿Ok? Lo que vamos a decir es ein und 30. ¿Ok? Ein und ¿Sí? Sandra. No sé si entendemos. 30. ¿No? A ver, Harry, por ejemplo, si yo digo 43, ¿cómo diría 43? Tomando en cuenta que 40 es 40. Sería Ah, die Zahl si 3 es 3, 3, 40. 3, muy bien. 40. Es hora de aprender. Ok, está bien. Es hora de aprender una partícula que hasta ahorita no habíamos aprendido, que es el und. Ok, no sé si lo ven aquí esquematizado. Está ein und 30. Ok, cuando queremos unir dos cosas y decimos y, como 30 y 1, vamos a utilizar el und. Und significa y. Ok, es un conector. Entonces, cuando vamos a decir ein und 30 de 31 o 1 y 30, para tratar de hacernos el esquema en la cabeza, por ahora vamos a decir ein und 30. ¿Ok? Si digo 32 o 2 y 30 sería 2 und 30. ¿Ok? ¿Esto está claro? ¿Sí? Ya. Vamos, Lady, si yo te digo que digas 89, ¿cómo lo dirías? 9 und 9 und 80. 80. Excelente, muy bien. ¿Okay? Entonces, bueno, nada, recordar entonces, cuando estamos diciendo los números desde 21, por ejemplo, hasta el 29, la única excepción que vamos a tener es esta que está remarcadita por aquí, que no vamos a decir eins und 20, sino vamos a decir ein und 20, ¿sí? O vamos a decir esa S en ese momento, ¿sí? Al unirlo. Solamente esa excepción vamos a tener. Recuerden que la otra excepción que vamos a tener es el 16 y el 17, ¿ok? No vamos a colocar esa S para unir el 6 con el 10, ¿ok? Muy bien, y la última que sería, bueno, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 y 100 o 100, ¿ok? Dependiendo del lugar en Alemania en el que nos encontremos, puedes escuchar que se pronuncia 40, o sea, como si tuviera una CH al final, o como si fuera como una K, 40, 40, ¿ok? Lo puedes escuchar como 40 o como 40. Okay. Yo pongo más como un clase corta, pero cualquiera de las dos formas se puede utilizar. ¿Okay? Muy bien, les voy a dictar mi número de teléfono y vamos a escribirlo aquí en el chat. ¿Está bien? Vamos a ver cuántas personas pueden decirlo o pueden escucharlo bien. ¿Okay? Lo voy a decir bastante lento para ver si lo podemos entender. ¿Okay? 0, 9, 8, 0, 6, 3, ajá, entonces, ya voy a anotar porque no se me olvidó. Muy bien. Bueno, mi número de teléfono es, ya va, déjame verlo en mi teléfono ya. Muy bien, ya lo tengo, ¿ok? 0, 9, 8, 3, 0, 9, 0, 0, 6, 3, ¿ok? Coloquen lo que escuchamos. Ok, muy bien. Una vez más, vamos a volver a decirlo.
098 303 0063. Muy bien, Dana, muy bien, Clarita. Ok. Bueno, nada, y dejé este link de acá para tratar de recordarnos, no para traumatizarlos de ninguna forma, pero para tratar de recordarnos que tenemos que ir como tenemos que ir como tratando de acostumbrar nuestro oído a los sonidos nuevos que estamos ¿sí pueden entrar? Que estamos escuchando. Ya a ver si yo puedo ingresar. Y esto lo tenía abierto por aquí. Eduardo, te puedo hacer una pregunta. Si yo pongo a reproducir un audio desde aquí, ¿lo van a escuchar o no lo van a escuchar? Ya, Sí, sí, lo van a escuchar. pantalla. Ok, sin importar que no tenga parlantes y esas cosas. No. Le pones compartir audio también. Ok. Y lo que- Ya vi dónde, ok. Sí, ya, sí, ya perfecto. leí compartir sonido, Y perfecto. lo que y vayan a ver Lilian, Dana, Pasa, Cristian, Linda, Aroma, Gabriel. Voy a hacer una pequeña grabación. Necesito que todos estén con sus cámaras, please. Igual Ok, si no chicos, desean, no hay ningún entonces, problema. Síganos, seguí por recordemos entonces que hay que ir practicando un poquitito cómo son los sonidos, ¿ok? Para que podamos ir mejorando nuestra habla y nuestra capacidad de escucha es también súper básica para esto, ¿ok? Vamos a escuchar estos 18 segunditos esto es como un recurso para aprender bastante bueno, que es la Deutsche Welle, que es la DW. Tiene bastantes ejercicios en donde nosotros vamos a ir aprendiendo poco a poco. Y otro de los recursos que ellos tienen, que es súper archiconocido por cualquier persona que estudie alemán, es el Nikos Berg. Vienen como una especie de novela que va por niveles. Entonces vas en tu A1 y ellos te hacen como un paseo por la vida de Nico. Y Nico poco a poco va a ir haciendo muchas más cosas, ¿ok? Pero por ahora Nico solamente está tratando de entender un número de teléfono. Si no lo logran entender la primera, no se preocupen, no se estresen. Muy bien, vamos a colocar el audio, ¿está bien? Y me dicen, ustedes ahorita me van a decir que vamos a colocar aquí y lo vamos a comprobar a ver si está bien o si lo hicimos mal, ¿está bien? Porque no se preocupen, equivocarse también está permitido, ¿ok? Vamos a reproducirlo y vamos a escuchar con mucho... Vamos a escuchar al menos unas 5 veces, ¿está bien? Muy bien. Que cargue. Also, wenn du das hörst, edler Finder, dann greif zum Telefon und... No se asusten, solamente nos vamos a concentrar en los números, ¿está bien? Entonces, todo ese otro poco de cosas que la señora está diciendo, no le presten atención, solo números. Ruf an. Die Telefonnummer ist 0800 777 3344. Und nochmal 0800, dann dreimal die 7, zweimal die 3, zweimal die 4. Ja, una vez más. Also, wenn du das hörst, edler Finder, dann greif zum Telefon und ruf an. Die Telefonnummer ist 0800 777 3344. Und nochmal 0800, ¿Quién es el valiente que se quiere montar en este barco conmigo? Y vamos tratando de resolver esto. Ok, vamos. Yo sé que alguien quiere. Vamos, Lady. Muy bien. Que lo coloque otra vez y me vas dictando o así mero. Así. ¿Quieres una última vez? Sí. Ven, vamos a volver a escucharlo y me dices, ¿ok? ¿Qué escuchaste? Acuérdate que ya aquí tenemos una pista porque tenemos el 0, tenemos que llevar unos pequeños campitos, ya tenemos otros aquí que ya nos están diciendo que hay 3 7 y un 3 y después de ese 3 hay que llenar, ¿ok? Muy bien, una vez más. Also, wenn du das hörst, edler Finder, dann greif zum Telefon und ruf an. Die Telefonnummer ist 0800 777 3344. Und nochmal 0800, dann dreimal die 7, zweimal die 3, zweimal die 4. 8,
00 Ok. Ah, 00. Recording stopped. 7 dry and 4. Tifia. Muy bien, vamos a ver si lo colocamos bien. Die Telefonnummer ist 0800 777 3344. Bien, nos quedó bastante bien, ¿ok? Y fíjense que ellos, otra de las cosas que son bastante buenas, es que ellos acá, en la parte de la 1, todo nos lo hablan. Entonces, podemos ir mucho practicando la parte del oral. Esta parte de aquí, pues solamente de números, pero fíjense que tiene bastante ejercicios que cuando estemos en casa y queramos practicar otro poquito como de fijar esto en la cabeza, lo podríamos utilizar, ¿ok? Este otro dato que está aquí también, por eso utilicé este, que me parece bastante chévere como compartirlo y saberlo, es que cuando decimos varias veces un número dentro de lo que estamos estipulando decir, si está dicho así, podemos decir, utilizar la partícula mal, ¿ok? mal. Si yo digo einmal, zweimal, dreimal, viermal, es como decir 7 veces 7, ¿sí? Entonces, siebenmal, 7. No sé si se entiende. También se utiliza mucho en el contexto de cuando estamos, por ejemplo, que estamos en un restaurante y yo quiero pedir, por ejemplo, un café. Einmal, einen Kaffee, bitte, ¿ok? O einmal Kaffee. Entonces, es una forma de decirlo, me parece bastante chévere que lo vayamos a ver. Bueno, entonces allí le queda esto por aquí. Creo que la parte de los números, según entendí, está como que bastante clara. Igualito si hay algo que quisieran saber o que no entiendan, que no comprendan, también podríamos hacer. Estamos otra vez en el PowerPoint, ¿verdad? ¿Sí? Chévere. Entonces, ¿qué preguntas podemos hacer que estén relacionadas directamente con los números? ¿Qué edad tienes? ¿Cuál es tu número de teléfono? Por ejemplo, entre muchas otras cosas, pero las más básicas y las que vamos a aprender el día de hoy es preguntar el número de teléfono a alguien y cuál es su edad, ¿ok? Cuando le preguntamos a alguien cuál es su edad, no sé si hay alguna pregunta con las B-Fragen que las vimos la semana pasada, o la forma en la que se realizan o la que se estructuran las preguntas con partículas de preguntas como tal. ¿No? Bueno, si todo esto está claro, puedo seguir diciendo preguntas sin ningún problema y comprendiendo que ustedes van a entender la forma en la que se estructuró esta oración, ¿verdad? O esta pregunta, ¿sí? Entonces, si tú le preguntas a alguien, dependiendo si es una persona altamente conocida, o sea, por ejemplo, con bastante confianza, o en un entorno informal, le puedes decir wie alt bist du. Acuérdense que el du siempre es para un trato informal. Y si queremos hacerlo como en un trato como un poco más formal, vamos a decir wie alt sind Sie. ¿Ok? Ya ahorita vamos a repasar el verbo haben y el verbo sein. El verbo sein lo vimos la semana pasada, pero podríamos volverlo a repasar. ¿Ok? Y bueno, la forma en la que vamos a responder a esta pregunta es ich bin, por ejemplo, 34 Jahre alt, ¿ok? Yo tengo, o lo que en español sería yo tengo tantos años, no dice yo tengo, sino yo soy. Como lo decimos igual en inglés, ¿no? Tú no dices en inglés I have tal cosa, sino dices I am tantos años, ¿ok? Es la misma estructura que vamos a utilizar. Por favor, nunca decir ich habe tantos años porque está terrible, ¿ok? Entonces siempre decir ich bin tantos Jahre alt, ¿ok? Cuando le vamos a preguntar a alguien cuál es su número de teléfono, de teléfono o de celular, siempre podemos decir wie ist deine Telefonnummer o wie ist ihre Telefonnummer, deine para la partícula informal y ihre para una partícula que es más formal, ¿ok? Ya estos pronombres, estos son variaciones de los pronombres que ya hemos aprendido, que poco a poco lo vamos a ir desvelando cuál es la razón por la que está eso así, ¿ok? Deine y el ihre son pronombres que son más posesivos, ¿sí? Como cuando uno dice
cuál es su número de teléfono, pero como diciendo tuyo, ¿no? Tuyo o suyo, ¿sí? Entonces, wie ist deine Telefonnummer? Wie ist ihre Telefonnummer? ¿Ok? Y la forma en la que vamos a responder eso es meine Handynummer o mein Telefonnummer ist. ¿Ok? Bueno, Por ahora creo que ujú, estamos bastante claros con esto, ¿verdad? Muy bien, vámonos con el siguiente tema, que es un repaso. perfecto. Me gustaría preguntarles si la parte en la que nosotros conjugamos verbos está bastante clara, ¿ok? Es una parte como difícil de comprender y asimilar en un principio. Entonces aquí coloqué los mismos verbos que conocimos la semana pasada, que es el verbo kommen, el verbo wohnen, el verbo lernen, ¿ok? Que son los tres que utilizamos la semana pasada. Y hay dos nuevos, que es el verbo sagen y el verbo kennen. Que el kennen es conocer, sagen es decir, lernen es aprender, wohnen es vivir y kommen es Comer. vengo de al lado, ¿no? Del verbo kommen. Ah, Recordar que en nuestro verbo, así como ya habíamos dicho, vamos a tener una raíz del verbo y una parte que le va a dar ese gerundio, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo voy a conjugar? Simplemente voy a tomar la raíz del verbo, que es lo que está, por ejemplo, aquí, y le voy a colocar o le voy a colocar como esta terminación que está aquí, ¿sí? Cuando estoy hablando o recordar que los pronombres personales van a ser yo o es, tú o tú, él, ella o eso, es sí, es, nosotros sería wer, vosotros sería ihr y ustedes o ellos sería sie, sie, ¿ok? Entonces, sí, si yo digo ich komme, si yo digo para ti, tú kommst, para él, ella o eso, se dice sí, sie, es kommt, sí, wir kommen, ihr kommt ya, und sie kommen. ¿Ok? sí, ¿sabes? Bueno, esto es algo que ya vimos la semana pasada, inclusive revisamos el ejercicio con esto. ¿Ok? Quizás lo difícil sea identificar el CD dentro de la oración todavía, porque eso es algo que tarda un poquitito de tiempo. Simplemente es tratar de hacer bastantes ejercicios, bastantes oraciones. ¿Ok? Cuando tengamos dudas, practiquemos, practiquemos, practiquemos. ¿Ok? Aquí tengo, hoy vamos a hablar entonces de los verbos irregulares. ¿Ok? Entonces, tengo estos dos verbos, o traemos estos dos verbos que están aquí, que ellos viven como en su propio mundo. ¿Por qué? Porque ellos tienen sus propias reglas. Ellos no vencen absolutamente nada de esto que les acabo de mencionar. Ellos no toman la raíz del verbo. Ellos para cada uno de los pronombres tienen su propia forma en particular que nos la tenemos que aprender de memoria y que tenemos que usarla lo que más podamos para que poco a poco se nos vaya dando naturalmente. ¿Okay? Entonces el verbo sein, esa es su forma. Cuando yo digo ich, es ich, bien. Du bist, sie, es ist, wer sind, ihr seid y sie sind. ¿Okay? Para el verbo haben es ich habe, du hast, sie, es hat, wir haben, ihr habt y sie haben. ¿Okay? ¿Preguntas con estos verbos? La única forma de utilizar estos verbos y de tenerlos presentes es simplemente fijándolos en la cabeza, ¿ok? No hay ninguna otra forma, no hay ninguna mnemotecnia. Y como ya les había dicho, no tiene ninguna raíz que se pueda, porque todas sus formas son, como están viendo, bastante diferentes o van cambiando. ¿Está bien? Estos verbos son demasiado importantes porque lo vamos a utilizar pronto cuando empecemos a conjugar en diferentes tiempos. Acuérdense que nosotros tenemos presente, pasado y futuro, ¿ok? Para el verbo, estos verbos se usan como verbos auxiliares, tal cual los que conocemos un poquitito del inglés. Sabemos que cuando, por ejemplo, utilizamos el verbo to do y el verbo to have, ¿sí? I have tomorrow, tal cosa, ¿ok? Que el verbo lo que está haciendo allí es simplemente trabajando como verbo auxiliar, ¿ok? Entonces, los verbos que vamos a conocer diferentes y que ya yo creo que hasta la próxima semana podríamos ir avanzando un poquitito, es otros verbos que se llaman verbos modales, ¿ok? Los verbos modales es como indicativo de dentro de la oración, como por ejemplo cuando yo digo yo debo hacer tal cosa, yo quiero hacer tal cosa,
Entonces vamos a tener una nueva forma de estructurar nuestra oración. Y ahora, en nuestra nueva oración, vamos a utilizar dos verbos, ¿ok? Pero eso, bueno, ya es algo que va más adelante. Por ahora, lo que sí tenemos que tener en consideración es que sí o sí, estos verbos tenemos que aprendernos las conjugaciones, porque en un futuro los vamos a usar demasiado, ¿ok? Aquí hay otros ejemplos de los verbos que tenemos que son irregulares, ¿ok? Y los verbos irregulares, hay algunos que nos tenemos que aprender sí o sí, como ya les había comentado, la forma en la que son. Hay otros que según su terminación ya podemos intuir la forma en la que los vamos a conjugar, ¿está bien? Un ejemplo de esto es el verbo heißen. El verbo heißen ya lo conocemos en la semana pasada, que es llamarse, ¿sí? Yo me llamo fulanito de tal, que te llamas así, y el otro se llama así, ¿ok? La única diferencia que vamos a utilizar al conjugar este verbo es en el do. No vamos a colocar la terminación st, sino vamos a colocar directamente solamente la tel, ¿sí? Entonces, cuando tú dices heißt, no usamos la raíz, que es heiß, pones el st, y no colocamos la s y la t, sino solamente la t. ¿Okay? Vamos a leerlo tal cual como está aquí. Entonces, la raíz del verbo termina en s o en st, por lo que solo se va a agregar una terminación t en lugar de la st para la segunda persona del singular, o lo que es lo mismo para el do. ¿Ok? Otros ejemplos, el verbo reisen, que es tirar. Por favor, no confundir con el verbo viajar. Son bastante parecidos. El verbo reisen, que es como mudar de mudar de piel o algo así. Y el verbo preisen, que es alabar. ¿Ok? Luego tenemos los que hacen cambios de vocales. ¿Ok? Por ejemplo, cuando tenemos una I y una E, se cambia simplemente por una I. El verbo más característico de este, el más característico de este, yo creo que es el sprechen, por eso lo coloqué. Y hay otro que es también bastante característico y que lo vamos a utilizar de ahora en adelante mucho, el verbo helfen y el verbo lesen. ¿Ok? Entonces, cuando estamos conjugando, tanto para el du como para el así es, no vamos a decir du sprichst, porque estaría súper mal, ¿ok? Entonces, es decir, eso vamos a hacer un cambio de la letra, vamos a cambiar la E por la I, ¿ok? Y, por ejemplo, sería ich spreche, du sprichst, y así es, spricht, gracias, wir sprechen, ihr sprecht, y sie sprechen, ¿ok? Aquí también tenemos otros ejemplos que podemos ayudar. Weitere significa otros, ¿sí? Es como otros ejemplos. Bien. Y la otra en la que vamos a tener también como esta Ausnahme, como esta excepción, ¿sí? Cuando tenemos varias letras, ¿ok? Por ejemplo, este verbo nehmen también es bastante característico, también los vamos a combinar una E o lo vamos a cambiar por una I, ¿ok? Entonces, siempre los cambios, o la mayoría de los cambios cuando tenemos vocal vexel, o sea, que tenemos cambio de vocal, lo vamos a hacer en la segunda y en la tercera persona, no sé si están dándose cuenta de eso. O otro verbo que también se comporta de una forma completamente diferente que quería traerles como para mostrarles es el verbo fagan. Él también tiene vocal vexel, ¿ok? Cuando queremos, no estamos viendo, ¿verdad? Denme un chance para poder compartir la pantalla. Cuando queramos ver, ahora sí estamos viendo la pantalla, ¿verdad? Entonces, siempre que tengamos un verbo que estamos conociendo, una forma o una recomendación es tratar de verlo, los diccionarios, ya se los había recomendado, los diccionarios que más se utilizan en el entorno del aprendizaje del alemán sería este y el PONS, ¿ok? En los niveles más básicos, el Leo me parece como más chévere porque sirve como para esquematizarnos un poco más, ¿no? Entonces, no sé si alcanzan a ver que yo lo único que hago es que le hago clic a esto que está aquí, que este cuadrito, que es como una tabla, ¿ok?
Y ellos nos buscan la forma en la que, bueno, estas son cosas que ya vamos a aprender más a futuro, pero nos muestran absolutamente todas las formas en las que vamos a ver este verbo conjugado de los diferentes tiempos, ¿ok? Entonces, bueno, nada, el verbo fahren es el otro verbo que también se comporta bastante diferente, tiene vocalwechsel. Simplemente vamos a cambiar la A por una umlaut, ¿ok? Y también se va a pronunciar de forma diferente, ¿ok? Por ejemplo, cuando digo ich fahre, du fahrst, sie, es fahrt, wir fahren, perdón, es du fährst y sie es fährt, ¿ok? Porque le vamos a colocar una A umlaut y lo vamos a pronunciar como si fuera una E, ¿ok? Vamos otra vez a nuestro archivo. Y muy bien. Y el verbo antworten o arbeiten, que también lo utilizamos hace ratito, cuando terminamos cuando sacamos la raíz del verbo y le quitamos la EN que tienen al final, que le da como ese gerundio, y queda solamente como una T, también igualito le vamos a cambiar y no vamos a colocar el endum con la E, sino que lo vamos a colocar directamente con la T. ¿Está bien? No sé si me expliqué bien. ¿Sí? Entonces aquí tenemos el ejemplo con el verbo antworten. Ich antworte, du antwortest, sie es antwortet, ¿ok? Y wir antworten y ihr antwortet, ¿ok? Entonces, no sé si se dan cuenta que todos van a tener esa E ahí puesta. Esa es la diferencia que hay entre, por ejemplo, no sé si se dan cuenta aquí, qué sé yo, du sprichst o du heißt. Aquí en el du vamos a colocar la S y la T y le vamos a agregar una E para poder hacerle como un buen, como que se pegue bien, ¿sí? Porque tú no puedes decir antwortst, ¿ok? Entonces una forma de que suene bien, de que se pueda comunicar bastante bien, es colocando la E, ¿ok? Entonces todo verbo que termine en T o en D, siempre le vamos a colocar una E y lo vamos a conjugar con la otra que tiene, ¿sí? Por ejemplo, en el IA, que le colocamos la T, pero para que pueda, por decirlo, que pueda pegar o que quede bien, le colocamos una E antes de la T. ¿Sí me expliqué bien? ¿Sí quedó bastante claro? Entonces, esta es la mayoría de los casos que vamos a tener. Yo creo que ya para la otra o para mañana podría traerles una pequeña lista de verbitos tanto regulares como irregulares para que podamos ir haciendo ya un vocabulario un poquito más grande y que podamos ir expresándonos un poco, ¿ok? Porque sí, porque hasta ahora solamente tenemos como no más de 10 verbos en en lo que tenemos aprendido, ¿ok? Muy bien. Y ahorita vamos a... necesito ayuda de ustedes porque vamos a empezar a practicar un poquito la habilidad del habla. ¿Okay? Lo primero que se aprende cuando estamos hablando es como que presentarse a sí mismo. ¿Ok? Entonces aquí tengo un pequeño ejemplo de yo presentándome. ¿Ok? Entonces lo voy a leer tal cual. Y vamos a tratar de utilizar una o dos personitas que quisieran practicar para que podamos entonces presentarnos a nosotros mismos, ¿sí? Entonces podemos utilizar este mismo y si quieren cambiarle uno que otro dato, me van avisando y le vamos colocando, ¿sí? Entonces, Guten Tag, ich heiße Viviana Colmenares und komme aus Venezuela. Ich bin 34 Jahre alt und wohne in Ecuador seit 5 Jahren. Ich bin Ärztin von Beruf und ich arbeite bei Clínica Santa Anita, así se llama el lugar donde yo trabajo. Ich bin ledig und habe keine Kinder. Ich spreche Spanisch als Sprache, sehr gut Englisch und ich lerne Deutsch. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Vamos a tratar de traducirlo. Ya aquí traté de empezar a no colocarles tanto las traducciones para que nos podamos ir como que acostumbrando a ir leyendo, ¿no? Ir leyendo un poquitito en alemán, ¿sí? Guten Tag,
buen día. Ich heiße Viviana Colmenares. Eso creo que lo entendemos, ¿sí? Yo me llamo Viviana Colmenares, come aus Venezuela, ¿ok? Y vengo de Venezuela. El verbo, recordar que el verbo comen, en este contexto siempre lo vamos a utilizar con esta preposición, que es la preposición aus, ¿ok? Siempre que vamos a decir yo vengo de algún país, ich komme aus Venezuela, Bolivia, Deutschland, de donde sea que vengamos, ¿ok? Ich bin 34 Jahre alt. Ya aprendimos entonces los números, entonces por eso coloqué esta parte ya en la parte de presentarse a sí mismo. Wohne in Ecuador seit 5 Jahren, ¿ok? Entonces, el verbo vivir lo podemos utilizar con dos preposiciones diferentes, o aquí hay una opción de unas preposiciones con las que lo podemos utilizar, es pone in, vivo en. In significa en, literalmente. La forma en la que se utiliza el in ya la vamos a aprender un poco más adelante. Y seit, pues seit significa literalmente desde, ¿ok? Desde hace tanto tiempo, ¿ok? Desde hace 5 años, ¿ok? Ich bin Ärztin von Beruf und ich arbeite bei tarara, ¿ok? Entonces, este ich que está aquí, que lo ven como colocado como en grisecito, es porque nosotros podemos extraerlo directamente de la oración y no va a haber ningún problema, ¿ok? Por ahora, podríamos seguirlo utilizando para que podamos aprender a construir bien nuestras oraciones. Recordar que el un es un conector. Ya podríamos para mañana empezar a utilizar o a aprender el uso de los conectores. El y, el pero, el o, ¿ok? Son diferentes conectores que podemos ir utilizando de nuestra oración y sirve como para unir diferentes significados dentro de algo que podemos decir, ¿sí? Por ejemplo, yo soy médico y trabajo en una clínica privada en tal lado, ¿ok? ¿Cómo digo si estoy casada, si no estoy casada? Ich bin ledig, o sea, yo soy soltera und habe keine Kinder, ¿ok? Y no tengo niños, ¿ok? Si voy a decir que estoy casada, si dice ich bin verheiratet und habe 2, 3 Tochter, Söhne, ¿ok? Hijos, ¿ok? Ich spreche. Entonces el verbo sprechen lo acabamos de aprender, que es yo hablo. Spanish als Muttersprache, hablo español como mi lengua materna. Sehr gut English, muy buen inglés. Y aprendo alemán. Und ich lerne Deutsch. ¿Okay? ¿A alguien le gustaría tratar de hacer el ejercicio de presentarse? Lo podemos hacer juntos, ¿está bien? Entschuldigung, Vivian. Sí, Viviana. ya acabo de leer. Okay, mach dir keine Sorge. Dann, wenn du möchtest, kannst du Schluss machen. Ok, entonces, bueno, chiquitos, no sé si esto quedó bastante claro. Lo que podemos hacer es hacer esto como tarea para el día de mañana. Ya les había puesto aquí Übung für morgen, o ejercicio para mañana, presentar a alguien. Entonces, mañana podríamos tratar de hacer ese ejercicio cuando empecemos la clase, que es sich vorstellen, así como yo lo acabo de hacer, o podemos utilizar, inclusive ya les mando esto, podríamos utilizar como este modelo para tratar de aplicarlo a ustedes mismos. Y jemanden vorstellen, que significa presentar a alguien, ¿ok? Entonces pueden escoger a alguien de la clase, sería mejor que pudieran escoger a alguien de la clase, tratar de presentarse a sí mismo, y si no, pues bueno, nada, este es mi perrito, se llama fulanito de tal, tiene tantos años, le gusta jugar, o este es mi gato, lo que sea que ustedes quieran, algo que quieran presentar, ¿ok? Entonces para mañana ver unos cuantos valientes que quieran colaborar y que quieran practicar esto. El alemán es simplemente practicar, ¿ok? Bueno, nada, antes de que terminemos o antes de decir hasta mañana, me gustaría saber si hay alguna duda, ¿ok? Solamente eso. ¿Hay alguna duda, algo que quieran saber? ¿No? Todo súper claro, creo que entonces expliqué demasiado bien. Ya, chicos, entonces, en caso de que no haya ninguna duda, no haya nada que quieran saber,
Nos podemos ver mañana a la misma hora y por el mismo canal. Cualquier duda, lo que sea que quieran saber, pueden escribir por el grupo de WhatsApp y entre todos podemos ir haciéndolo. Inclusive si quieren y pueden hacerlo, pueden mandar sus presentaciones o sus propias presentaciones por el WhatsApp. Y si hay alguna corrección que podamos hacer o que podemos agregarle, quitarle o cuando queramos agregar algo y no sepamos cómo colocarlo, pueden preguntar y aquí estamos para tratar de ayudarles a resolver. ¿Está bien? Bueno, chiquitos, nos vemos mañana. Que haben Sie einen schönen Nacht, eine schöne Nacht y auf Wiedersehen, auf Wiederhören. Wiedersehen. Tschüss. Oh, tschüssi. Gute Nacht. Gute Nacht, alle zusammen. Super, Viviane. Sah heute wirklich gut auch. Also wenn du nicht, dann, also ich glaube, warst du direkt von der Arbeit angekommen, ne? Ich bin gerade in der Nähe von meiner Arbeit, weil ich sehr von meinem Haus sehr, es me olvidó cómo se dice, sehr lejos. Streng von hier. Ja, Achso, das heißt, bist du nicht zu Hause? Nein, ich bin in der Nähe von meiner Arbeit. Wow. Okay. Ja. Danke. Weil, ja, ich habe dir geschrieben, ich hatte eine Chirurgie und ja,